¿Quién fue realmente San José? ¿Era un hombre joven? ¿Era anciano? ¿Fue viudo antes de unirse a la Virgen María? ¿Tuvo hijos? ¿Quiénes eran los llamados hermanos de Jesús? Y lo más importante, ¿por qué la Iglesia nunca ha confirmado ninguna de estas historias que parecen tan conocidas? Hoy vamos a entrar en uno de los temas más misteriosos, más debatidos y más silenciosos de toda la historia cristiana. La vida desconocida de San José antes de su compromiso con María Santísima. ¿Sabías que la Biblia prácticamente no dice nada sobre su pasado? ¿Sabías que muchas cosas que creemos saber de él no provienen de la Escritura, sino de tradiciones muy antiguas? ¿Y sabías que la razón de este silencio no es un descuido, sino una clave teológica profunda que casi nadie explica? En este video vamos a revelar qué dice la Biblia, qué no dice, de dónde nacieron las ideas sobre la supuesta viudez de José, qué enseña realmente la Iglesia, y finalmente, ¿qué podemos aprender de este silencio divino? Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre tu forma de ver a San José. ¿Qué dice la Biblia sobre la vida previa de San José? Para responder a esta pregunta, tenemos que comenzar aceptando una verdad que, aunque simple, muy pocos tienen en cuenta. La Biblia no nos cuenta absolutamente nada sobre la vida de José antes de su compromiso con María. Nada. Y esto no es un olvido, no es un vacío accidental, ni una falta de información histórica. Es completamente intencional. La Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, tiene un enfoque absoluto. Es cristocéntrica. Su centro no es José, ni María, ni ningún personaje secundario. Su centro es Jesucristo. Y por eso, la Biblia solo menciona a las personas cuando éstas tienen una participación directa en la historia de la salvación. Lo que se nos revela de José es lo que necesitamos para comprender la misión de Jesús. Nada más, nada menos. ¿Y qué es lo que sí sabemos con certeza? Sabemos que José era un hombre justo, un hombre completamente entregado a Dios. Sabemos que pertenecía a la tribu de Judá, la misma tribu de la que, según las profecías, debía nacer el Mesías. Sabemos que era el esposo legítimo de María y el padre legal de Jesús, aunque no biológico. Sabemos que Dios lo escogió para ser el custodio del Salvador y de la Virgen. Pero sobre su vida anterior, la Biblia guarda silencio total. No sabemos su edad. No sabemos si estuvo casado antes. No sabemos si tuvo hijos. No sabemos cómo vivió su juventud. No sabemos cómo ni cuándo murió. Y este silencio es tan profundo que incluso después del episodio de Jesús en el templo, cuando tenía 12 años, José desaparece completamente de los evangelios. Nunca más se le vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque desde ese momento su misión ya había terminado. Jesús había entrado en la adultez judía y la figura paterna legal ya no era necesaria en el relato del Evangelio. No porque José no fuera importante, sino porque la historia debía seguir centrada únicamente en Cristo. Así que, resumiendo, la Biblia no dice que José fuera viudo. La Biblia no dice que tuviera hijos. La Biblia no dice si era mayor o joven. La Biblia no describe su pasado, porque no es indispensable para entender la misión de Jesús, y este silencio es la clave de todo lo que vamos a ver en los siguientes puntos. ¿De dónde sale entonces la idea de que José era viudo? Ahora bien, si la Biblia no dice nada, si el magisterio de la Iglesia no afirma nada, entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde salió esta idea tan extendida de que José era viudo? Y aquí entramos a un terreno fascinante. La respuesta no está en la Sagrada Escritura, sino en los llamados Evangelios apócrifos, textos muy antiguos del siglo II o III que no forman parte de la Biblia, pero que circularon ampliamente entre las primeras comunidades cristianas. El más influyente de todos es el Protoevangelio de Santiago. Es allí donde aparece por primera vez la imagen de un José anciano, viudo y con hijos de un matrimonio anterior.
Según este texto, los sacerdotes del templo buscaban a un hombre justo para custodiar a María, quien, según el mismo relato, había sido consagrada a Dios desde niña y había prometido vivir en virginidad. Y por eso, el texto presenta a José como el hombre ideal. Alguien mayor, virtuoso, estable, sin intención de formar una nueva familia. Pero, atención, esto que voy a decir es clave. Los cristianos de esa época no escribieron esto para inventar una biografía paralela, sino para defender un punto central: la virginidad de María. Si María estaba consagrada, ¿cómo vivía con un hombre? ¿Cómo se explicaba eso culturalmente? La solución literaria fue representar a José como un anciano custodio, no como un esposo joven. Y esta idea, aunque no es doctrina, se difundió muchísimo. Tanto así que marcó siglos de arte cristiano: mosaicos, íconos, pinturas, manuscritos medievales, todos representando a José como un hombre mayor, canoso, muchas veces con bastón. Además, algunos cristianos antiguos interpretaron la frase «los hermanos de Jesús» como si fueran hijos de José. Pero eso es un error cultural. La palabra hermano en el mundo semita significaba pariente, primo, familiar cercano. No se puede leer como lo hacemos hoy. En conclusión, la idea de que José era viudo viene de la tradición antigua, no de la Biblia, y surgió principalmente como una forma de proteger la virginidad de María. Interesante, ¿verdad? Pero ahora viene lo más importante. Llegamos al punto crucial. La Iglesia enseña que José fue viudo. ¿Es obligatorio creerlo? ¿Es una verdad de fe? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo muy profunda. La Iglesia no enseña que José haya sido viudo. Tampoco enseña que no lo haya sido. Simplemente no lo sabemos. El sacerdote lo explicaba de forma muy clara. La Sagrada Escritura es cristocéntrica. Está centrada en Cristo. Y por eso, todo lo que no es necesario para entender la misión de Jesús simplemente no aparece. Antes de su compromiso con María, la Biblia no nos cuenta absolutamente nada sobre la vida de José, nada sobre su edad, nada sobre si estuvo casado, nada sobre su historia familiar, nada sobre si enviudó. Lo único que la Iglesia enseña con certeza sobre José es que era un hombre justo, de la tribu de Judá, el padre legal de Jesús y el custodio de María Santísima. Y también enseña que María es siempre virgen, que Jesús no tuvo hermanos carnales, que José no participó en la concepción del Señor. Pero nada de eso implica ni exige que José haya sido viudo. La Iglesia simplemente guarda silencio. Y cuando la Iglesia guarda silencio, lo más prudente es que nosotros también lo hagamos. ¿Podemos respetar las tradiciones antiguas? Claro que sí, han formado parte de la devoción popular por siglos. ¿Pero podemos afirmarlas como verdad histórica? No, no podemos, porque no forman parte del magisterio, ni de la Biblia, ni de la doctrina oficial. Y al final, como decía el sacerdote, lo que sabemos con certeza es lo que la Biblia revela. José era un hombre justo, escogido por Dios para cuidar al Redentor. Lo demás no está revelado y no podemos enseñarlo como si lo estuviera. Ahora que ya hemos visto lo que dice y lo que no dice la Biblia, que hemos aclarado de dónde vienen las ideas populares y qué enseña realmente la Iglesia, es momento de entrar en la parte más importante de todo el video: la reflexión espiritual. Porque al final la pregunta no es solo ¿San José fue viudo? La pregunta más profunda es ¿por qué Dios quiso que no supiéramos nada del pasado de José? Y aquí ocurre algo hermoso. Dios no permitió que se registraran esos detalles porque la grandeza de San José no está en su historia pasada, sino en su obediencia presente. San José no es grande por lo que vivió antes. No es grande por su edad, ni por si fue joven, viudo, anciano, carpintero, o por si tuvo una familia anterior. San José es grande porque cuando Dios lo llamó, dijo sí. Dijo sí sin palabras, dijo sí sin condiciones, dijo sí sin entenderlo todo, dijo sí sin exigir explicaciones,
Dijo sí aunque el plan parecía imposible. Dijo sí aunque su propia vida cambiaba para siempre. Y aquí está la verdadera lección. Dios no nos enseña el pasado de José porque quiere que miremos su corazón, no su biografía. En un mundo donde todos buscan contar su historia, mostrar su vida, impresionar, San José es el hombre del silencio, el hombre escondido, el hombre humilde, un hombre que aceptó ser olvidado para que Cristo fuera recordado, un hombre que aceptó quedar en las sombras para que Jesús fuera la luz, un hombre que aceptó desaparecer del Evangelio cuando su misión ya estaba cumplida. Así es la santidad de José. Una santidad que se mide no en palabras, sino en obediencia, no en fama, sino en fidelidad, no en protagonismo, sino en servicio. Y quizá esa es la razón por la que Dios permitió que surgieran tantas preguntas alrededor de su figura, porque incluso en el silencio de su misterio, San José sigue enseñándonos. Nos enseña a ser fieles sin esperar reconocimiento, a obedecer sin exigir entenderlo todo, a amar sin hacer ruido, a cumplir nuestra misión aunque nadie lo vea, a vivir para Dios y no para nosotros mismos. Y, tal vez, la mejor lección de todas. No importa de dónde vengas, importa cómo respondes cuando Dios te llama. Y José respondió de la manera más perfecta posible, con un sí silencioso, pero eterno. Entonces, ¿San José fue viudo antes de casarse con María? La respuesta más honesta, más fiel a la Biblia y más coherente con la enseñanza de la Iglesia es simple. La Biblia no lo dice. La Iglesia no lo enseña como doctrina. Las historias sobre la posible viudez de José provienen de textos apócrifos antiguos, pero no forman parte de la fe oficial. Lo único que sabemos con certeza, y lo único que necesitamos saber, es esto. José era un hombre justo. José era de la tribu de Judá. José fue escogido por Dios para custodiar a Jesús y a María. José fue esposo verdadero de la Virgen y padre legal del Salvador. Y su misión fue tan perfecta, tan completa y tan silenciosa que la Biblia lo deja desaparecer cuando su tarea se cumple. Y al final, ese silencio divino nos dice más que cualquier detalle histórico. La grandeza de San José no está en su pasado, sino en su fidelidad. No está en su historia, sino en su obediencia. No está en lo que hizo antes, sino en cómo respondió cuando Dios lo llamó. Así que, si hoy te preguntas si tu historia pasada te limita, si sientes que no eres suficiente, si crees que tu vida no tiene mucho que contar, mira a San José. Dios puede construir la obra más grande del mundo con un corazón humilde, silencioso y fiel. Y así como Dios escogió a José para custodiar a Jesús, también te llama hoy a custodiar lo que Él ha puesto en tus manos. Ese es el verdadero misterio. Esa es la verdadera respuesta. Esa es la verdadera grandeza de San José.